Bien, otro concepto de matriz es el rango de una matriz, ¿vale? ¿Qué es eso del rango de una matriz? Primero voy a poner la definición. El rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes, que como veis es bastante largo de escribir, así que a partir de ahora lo voy a escribir como LI. Vale, ¿qué es eso de número de fila o columna linealmente independiente? ¿Qué es eso de linealmente independiente? Pues mira, primero vamos a ver linealmente dependiente. ¿Qué significa linealmente dependiente? Si yo pongo, por ejemplo, un, una matriz fila, por ejemplo, que fuese pues 2, 4 y 6, podemos ver perfectamente que esta matriz fila pues es el doble de esta otra. 1, 2 y 3. ¿Vale? Esta primera matriz fila pues se puede obtener multiplicando por 2 pues esta otra matriz, ¿no? Entonces, si una matriz estuviese formada precisamente por la fila 1, 2 y 3, que es esta de aquí, y estuviese formada por la 2, 4, 6, que es esta otra de aquí, pues podemos decir que como esta fila es el doble de esta otra, pues esta fila es linealmente dependiente a la fila 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque podemos obtenerla a partir de la otra, ¿vale? Otro caso de linealmente dependiente, pues sería, por ejemplo, este otro de aquí. Si yo multiplicara por 2 una matriz fila que fuese 1, 0 y multiplicara por 3 otra matriz fila que fuese... Bueno, mira, antes de este caso voy a poner otro más sencillo, que es que si yo tuviese una matriz que fuese una matriz fila que fuese 1, 2 y 3 y le sumara otra matriz fila que fuese, por ejemplo, 0, 1 y 1, pues obtendríamos de resultado una matriz que sería pues algo así. 1 más 0 es 1, 2 más 1 es 3 y 3 más 1 es 4. ¿Vale? Entonces podemos decir que esta fila pues depende de estas dos. ¿Por qué? Porque se ha obtenido a partir de la suma de esas dos filas, o también podríamos haberla obtenido a partir de su recta, o a partir de una combinación lineal, que es al fin y al cabo como se llama, ¿no? Entonces, si construyéramos una matriz que fuese así, por ejemplo, una matriz que fuese 1, 3, 4, 1, 2, 3 y 0, 1, 1, y nos diéramos cuenta que al sumar estas dos filas se obtiene esta de aquí, pues podemos decir que esta fila es linealmente dependiente a las filas 1, 2, 3 y a la fila 0, 1, 1. Porque si sumamos las dos, pues obtendríamos el resultado de esta, ¿no? Entonces se dice que esta es linealmente dependiente a las otras dos. Ahora, hay casos porque no son tan sencillos de ver. Por ejemplo, el que iba a poner antes, ¿no? Si yo tengo dos veces una operación que fuese, por ejemplo, 1, 0, 1, más tres veces otra fila que fuese, por ejemplo, 0, 0, 1, 2, pues si hacemos esta cuenta me va a salir 2 por 1, 2 y 3 por 0, 0, así que me saldría 2. Luego tendríamos, borro la coma, luego tendríamos 2 por 0, 0 y 3 por 1 es 3. Y luego tendríamos 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6 y 2 y 6 pues son 8. ¿Vale? Entonces nosotros si vemos la operación de esta manera pues nos daríamos cuenta que esta fila es linealmente dependiente a este de aquí y a este de aquí. De hecho es linealmente dependiente porque hay una combinación lineal, se llama este tipo de operaciones, digamos o sea, que le da el resultado pues esa fila, ¿no? Si construyéramos por tanto una matriz formada por la fila 2, 3, 8, que es esta de aquí, la fila 1, 0, 1 y la fila 0, 1, 2, pues podríamos decir que esta fila es linealmente dependiente a las otras dos. Pero claro, porque vemos esta operación, es decir, porque tengo esta operación yo hecha de antemano y sé que se obtiene de eso. Pero si yo nada más que tuviese, o sea, si yo esto no lo viera, si yo esto no lo tuviera, nada más que tuviese lo que es la matriz, no es tan fácil de darse cuenta pues de que la primera se obtiene a partir de la segunda multiplicada por 2 y de la tercera multiplicada por 3. No, no es tan sencillo de ver. Entonces, para saber cuál es el rango de una matriz,
pues vamos a utilizar precisamente los determinantes. Y son los determinantes los que me van a indicar, pues si una matriz tiene una fila linealmente independiente, o dos filas linealmente independientes, o tres filas linealmente independientes, o las que sean, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, la 2, 3, 8, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Esta matriz en concreto, nosotros ya sabemos que la primera depende de las otras dos, pero podríamos preguntarnos, ¿depende, por ejemplo, esta de la última o al revés? O sea, ¿depende la última de la primera? Pues no lo sabríamos. Para saberlo, si copiáramos la primera, podríamos preguntarnos si existe algún número, voy a llamarlo K o X o la letra que queráis, que al multiplicarlo por 0, 1, 2, pues me salga de resultado esto. O sea, existe ese número. Esto se podría hacer de esta manera, que pues copio la primera como está, 1, 0, 1, y la última, pues la K multiplico a cada elemento, ¿no? Entonces me quedaría, pues K por 0 es 0, K por 1 es K y K por 2 son 2K. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues igualar cada término, una igualdad de matrices, pues igualaríamos cada término con su correspondiente. Estas comas, que no sé por qué las estoy poniendo, no se ponen, ¿vale? Pues me saldría por un lado que 1 es igual a 0, ya lo cual pues no puede ser. Me saldría por otro lado que 0 es igual a K. O sea, si K valiese 0, pues de momento esa se cumpliría. Y por otro lado me sale pues que 1 es igual a 2K. Que si despejo la K me saldría un medio. ¿Qué significa esto? Pues que no existe ningún valor de K para que las tres cosas sean iguales. Por tanto, no es dependiente. Si no es dependiente, pues estas dos son linealmente independientes. Si hay dos filas linealmente independientes, pues diríamos que el rango de esa matriz, el rango de la matriz A, si se llamara la matriz, pues sería 2. O sea que el rango en este caso es 2. ¿Por qué? Pues porque existen dos filas que son linealmente independientes entre sí. ¿Vale? Son linealmente independientes entre sí. Mientras que sabemos que la primera, pues depende de las otras dos, precisamente por la operación que hemos hecho antes, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que si a mí me dan, voy a borrar esto de aquí, si a mí me dan esta matriz del tirón y yo no quiero complicarme la vida con lo de antes, pues lo que vamos a ir haciendo son determinantes. Entonces, primero siempre tenemos que buscar dentro de lo que es la matriz, pues una que sea de 2 por 2, un determinante que sea de 2 por 2 y que me dé distinto de 0. Si el determinante de 2 por 2 me da distinto de 0, con eso me aseguro que el rango de la matriz como mínimo es 2. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando un determinante de 2 por 2, es decir, de orden 2. Si consiguiéramos un determinante de 2 por 2 que me diese distinto de 0, entonces ya estaríamos asegurándonos de que esta matriz como mínimo tiene rango 2. Es decir, como mínimo hay dos filas o dos columnas linealmente independientes. Y realmente serían las que he seleccionado. Es decir, estas dos primeras filas serían las que en realidad serían linealmente independientes. Entonces vamos a hacer ese determinante. Si hacemos este determinante, pues resulta que me sale 2 por 0, 0. Y 1 por 3, 3. Entonces 0 menos 3, pues me sale menos 3, que es distinto de 0. Con lo cual, pues esa ya puedo decir entonces que el rango de A como mínimo pues es 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Una vez que tengo el de 2 por 2 buscado, pues buscaríamos uno de 3 por 3. Es decir, cuidado con esto, tiene que ser uno de 3 por 3, que en este caso no hay otra opción, y que tendría que ser el de 3 por 3 tendría que ser el que incluyese al de 2 por 2. Entonces, si hacemos el determinante de toda la matriz entera, es decir, el determinante de A, si esta fuese la matriz A, pues tendríamos algo así. Haciendo este determinante, que acordaros que con los determinantes de 3 por 3 los podemos hacer pues copiando las dos primeras filas de abajo, 2, 3 y 8 y 1, 0 y 1, pues me quedaría 2 por 0 por 2, que sería 0, me quedaría 1 por 1 por 8, que sería 8, me quedaría 0 por 3 por 1, que sería 0, y luego tendríamos por otro lado pues 8 por 0 por 0, que sería 0 restando, 1 por 1 por 2, que sería 2 restando, y 2 por 3 por 1, que serían 6 restando. Y entonces si menos 2 y menos 6 son menos 8, pues menos 8 y 8 se iría, y este me saldría 0, con lo cual no es distinto de 0, que es lo que necesitamos para que el rango fuese, en este caso ya, como este es de 3 por 3, pues rango 3, no, de orden 3, pues rango 3, entonces no puede ser la matriz de rango 3.
¿Por qué? Pues porque me ha salido 0. Entonces, si me ha salido 0, no puede ser rango 3. Y si no es rango 3, y hemos dicho antes que como máximo, o sea, como mínimo iba a ser rango 2, pues entonces pasaríamos a decir que realmente en esta matriz el rango es 2. O dicho de otra manera, que hay dos filas linealmente independientes, ¿vale? Yo como seleccioné el determinante este de aquí y el primero, pues entonces las filas linealmente independientes que tendríamos sería esta y sería esta. Y la última sería la linealmente dependiente a las otras dos, ¿vale? Se supone que, pues eso, ¿no? Que lo podríamos hacer de esta manera. Si hubiésemos cogido otro determinante de 2 por 2, por ejemplo, este de aquí abajo, pues entonces, si hacemos el determinante que 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0 y 1 menos 0 es 1, al haber cogido esto y al haberme salido también distinto de 0, pues entonces serían estas dos filas las linealmente independientes. Técnicamente da igual cuál cojamos mientras salga distinto de 0 el determinante. ¿Por qué? Porque da igual las dos filas que sean linealmente independientes. Técnicamente a mí lo que me van a pedir es que calcule el rango. Entonces, con que sepamos que hay dos filas linealmente independientes, pues me da igual cuáles sean. ¿Vale? Otro ejemplo, pues mira, y un ejemplo quizás más fácil de ver, ¿no? Si yo te pongo si ponemos una matriz que sea, por ejemplo, 1, 2 y 3 y luego pongo 2, 4 y 6, que es el doble de la siguiente, y pongo, por ejemplo, 3, 6 y 9, que es el triple de la primera, ¿vale? Esta es el doble de esta y este es el triple. Pues en esta matriz, si intentamos primero buscar el determinante de 2 por 2 que me dé distinto de 0, pues intentándolo no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque si yo pruebo con el 1, 2, 2, 4, pues este determinante me va a dar 4 menos 4, que es 0, así que este no me vale. Podemos probar, por ejemplo, con el 2, 4, 3, 6, que tampoco me va a valer, porque el 2, 4, 3, 6, pues me quedaría 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, y 12 menos 12 también da 0, así que tampoco me vale. Por cierto, a la hora de coger determinantes de 2 por 2, los podéis coger y no hace falta que estén juntos los números. Es decir, yo puedo coger el 1 con el 2 y puedo coger el 3 con el 6. Lo que sí que es importante es que si cojo el 1 y el 2 que están en la primera fila y en la segunda fila, pues los otros dos que coja también tienen que estar en la primera fila y en la segunda fila. No puedo coger, por ejemplo, el 1 con el 2 y luego el 6 con el 9, porque el 6 con el 9 no estarían en las mismas filas que el otro, ¿vale? Así que eso sí que no se puede hacer. Pero coger el 1 con el 2 y coger el 3 con el 6 sí se puede, ¿vale? Aunque no estén juntos. Se puede hacer porque están en la misma fila y en la misma fila. Y entonces me quedaría 1 por 6, 6, 2 por 3, 6 y 6 menos 6 me vuelve a dar 0. Y os recuerdo que yo estoy buscando un determinante de 2 por 2 que me dé distinto de 0 para poder asegurarme de que el rango como mínimo es 2. Es decir, que como mínimo hay dos filas linealmente independientes. Entonces nosotros ya sabemos, porque se ve que no hay dos filas linealmente independientes. ¿Por qué? Porque esta depende de esta porque es el doble y esta depende también de esta porque es el triple. Es decir, la única independiente que hay es esta de aquí. Esta es la única independiente. Las otras dos son dependientes de la primera. Pues son múltiplos de ellas. Entonces, en este caso, por mucho que busquemos, ¿vale? Por mucho que busquemos determinantes, todos los determinantes de 2 por 2 van a dar 0. ¿Y eso qué significa? Pues que el rango ya no puede ser 2. Entonces, si el rango no puede ser 2, ¿cuál será el rango? Pues el rango será 1. ¿Qué significa? Pues que hay una sola fila linealmente independiente que precisamente pues sería esa primera, pues porque las demás son múltiplos de ella, ¿vale? Entonces, el rango es esto, el rango es buscar cuántas filas o cuántas columnas son linealmente independientes. Yo lo hago siempre por fila porque es más cómodo y deberíais vosotros también hacerlo por fila. ¿Y cómo se hace? Pues primero tengo que buscarme un determinante de 2 por 2 que me dé distinto de 0. Y ya digo, podemos cogerlo, aunque no estén juntos los números, los podemos coger separados, si quiero, ¿vale? Si me hace falta. Y si pasa esto, ¿no? De que el determinante de 2 por 2 es distinto de 0, pues entonces pasaríamos a hacer el determinante de 3 por 3. Y el de 3 por 3, pues si me da distinto de 0, el rango será 3, es decir, las tres filas serán linealmente independientes, pero si me da 0, pues entonces me quedo con el rango 2, que es el anterior, y en ese caso, pues diríamos que hay dos filas linealmente independientes y una tercera que es dependiente pues, de las otras dos, ¿vale?